Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Una vez más les agradecemos el privilegio que nos permiten de poder llegar hasta sus hogares. Estamos como todos los sábados, como todos los miércoles, como el Señor lo ha provisto y lo ha proveído, de poder tener estos momentos de reflexión de la palabra del Señor. No queremos más que ser de bendición para usted y esperamos que durante el tiempo que hemos estado estudiando la palabra del Señor, que hemos expuesto en las reflexiones del Señor, hemos expuesto palabra del Señor, hemos expuesto bendiciones que el Señor ha puesto en la palabra. Esperamos haber llegado o estar siendo llegados hasta su vida con la bendita y maravillosa palabra del Señor. Espero que esta tarde no sea la excepción. Espero que esta tarde usted y yo podamos ser bendecidos, juntamente con los hermanos que estamos acá, con el pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón, y podamos nosotros poder agarrar el concepto que el Señor tiene para que nosotros podamos ser edificados en esta tarde. Una vez más les agradecemos la gentileza que nos permiten de poder llegar hasta sus hogares. Vamos a orar para que el Señor extienda su gracia, su misericordia en esta tarde y podamos ser de bendición para usted. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, una vez más, Señor, por este hermoso privilegio que nos das de poder llegar a través de la computadora, a través del celular, Señor, a donde, Señor, nos estén sintonizando. Te pido en el nombre de Jesús que tu gracia, que tu amor, que tu misericordia sea, Señor, sobre cada uno, Señor, de los que están escuchando, Señor, o de los que vayan a escuchar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que tu gracia, que tu amor, que tu misericordia, Señor, sea, Señor, a través de las líneas, Señor, de internet, y que pueda llegar, Señor, donde hay un dolor, donde hay, Señor, una enfermedad, donde hay un problema, donde hay una confusión, donde hay, Señor, disturbios, donde hay, Señor, oh Dios mío, ataques del enemigo, Señor, donde hay serios problemas familiares, donde hay, Señor, oh Padre, Señor, necesidad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nosotros creemos que a través de las ondas, Señor, a través de la señal, Señor, tu palabra, Señor, puede ser expuesta, Señor, y puede llegar tu mano, Señor, hasta donde puedan estar sintonizando en este momento, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice, Señor, que si nosotros creyemos, Señor, si nosotros confesamos, si nosotros clamamos, si nosotros pedimos, tú estás dispuesto, Señor, a oírnos, Señor, y a, Señor, responder nuestras necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te pedimos que tu palabra sea como bálsamo a nuestra alma, Señor, en esta tarde, para la honra y la gloria de tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Bien, en esta tarde vamos a reflexionar. Yo ya lo puse aquí en la pizarra, espero que usted lo alcance a ver ahí en su pantalla. Le he puesto el tiempo de salir de la barca. Tiempo de salir de la barca. ¿Y a qué nos queremos referir en cuanto estamos hablando del tiempo de salirnos de la barca? En el que usted ha notado en el mundo, no solamente en el mundo secular, sino que en el mundo cristiano, en el mundo espiritual también, en el que ha venido como una decadencia, como un estancamiento en el mover de lo que es el Espíritu de Dios. Y aunque Dios se mueve, aunque Dios sigue sanando, aunque Dios sigue obrando, aunque Dios sigue restaurando, aunque Dios sigue trabajando en el mundo a través de la palabra, sí hemos visto el hecho de la necesidad de poder hacer algo extraordinario. Hoy en día, si usted ve las noticias, si usted ve el internet, si usted ve la televisión o escucha la radio, usted tal vez se da cuenta de que no se escucha nada extraordinario en nuestros días. Como en los tiempos de Jesús, como en los tiempos de los apóstoles, como en los tiempos de los reformadores, del tiempo de la reforma, como en los tiempos pasados, no hace más de 15, 20, 25 años atrás, cuando se prendía la televisión, cuando se prendía la radio, programas de radio, programas de televisión,
campañas evangelísticas masivas llenaban estadios y se escuchaba un mover glorioso de la palabra del Señor, un mover glorioso del Espíritu Santo. Predicadores que movían masas, llenaban estadios, movían las multitudes, y el Evangelio era conocido. Y de un tiempo para acá, como que se ha caído en un retraso, un estancamiento, es la palabra que andaba buscando, un estancamiento acerca de cosas extraordinarias en el Evangelio. ¿Y qué es lo que provoca eso? Lo que provoca es que no sea atractivo hacia la gente que no conoce el Evangelio. ¿Y por qué queremos hacerlo atractivo? Porque nosotros tenemos que entender de que si una persona está en el mundo y el mundo le está ofreciendo a esa persona lo que en el momento está necesitando, usted sabe que el mundo, el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea, que el mundo sí tiene una paz que da. El mundo da paz a la gente. El dinero, aunque no es lo obvio, lo principal, sí provoca paz, sí provoca tranquilidad. Y eso el mundo a veces se lo da a la persona. Entonces, para que nosotros podamos traer a esa persona que está acomodada en el mundo, ya sea con dinero, ya sea con una buena familia, ya sea con buen trabajo, una buena posición, una buena situación económica, para que esas personas puedan mirar hacia el Evangelio como algo que puede llenar o como algo que puede suplir lo que ellos están teniendo ahorita, tiene que haber algo extraordinario. Usted se recordará en los tiempos de Jesús de que antes de que el Señor se manifestara, antes que el Señor llegara a las aguas del río Jordán y fuera bautizado por Juan el Bautista, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos, estaba la gente que estaba a cargo del concepto religioso de Israel. Mas sin embargo, habían pasado ya más de 400 años o 40 años en los que no había visitación de Dios. Era una tradición, era una costumbre, pero cuando llegó el Señor Jesucristo, hablando de una manera diferente a los escribas, haciendo cosas diferentes a los escribas, haciendo cosas extraordinarias que llamaron la atención no solo de la gente necesitada, enferma, sino que llamó la atención de reyes, de líderes políticos y también de los líderes religiosos. ¿A qué me estoy refiriendo cuando es tiempo de salir de la barca, de hacer cosas extraordinarias para Dios? ¿Usted quiere vivir cosas extraordinarias? Bueno, tenemos que hacer cosas extraordinarias. De eso quiero hablar por lo menos los siguientes 20 minutos, si usted me tiene paciencia. Y yo quiero hablar de 7 características de personas que quieren caminar, que quieren salir de la barca y quieren caminar sobre las aguas. O sea, caminar sobre las aguas significa caminar sobre las dificultades, sobre los problemas, sobre las necesidades, sobre las cosas adversas de la vida. Las personas que caminan sobre las aguas son personas que están haciendo algo extraordinario, que no son normal, pues, que se salen de lo ordinario. Por eso se llama extraordinario. Por eso es que nosotros en esta tarde queremos plasmarle en su mente, en su corazón, que sí se puede. Y hay un pasaje en la Escritura que está en el capítulo 14 del libro de Mateo, que usted ya tal vez lo ha leído, si usted es una persona creyente, si es una persona que lee la Biblia, si usted es una persona que está, digamos, en contacto por último con personas que son cristianas, más de alguna vez en su vida ha de haber escuchado usted acerca del famoso pasaje cuando el Señor en el capítulo 14 del libro de Mateo, lo voy a poner acá, Mateo capítulo 14 y verso 22 al verso 36,
usted va a ver un pasaje muy especial. El Señor, en los versículos anteriores a este, viene de hacer un milagro glorioso. ¿Cuál es el milagro? El milagro es la multiplicación de los panes. 5,000 hombres, aparte mujeres y aparte niños. Se considera una multitud más o menos de unos 9 a 10,000 personas que estaban reunidas en aquel monte. ¿Se recuerda que el Señor había escapado porque estaba en la ciudad, pero Juan el Bautista había sido encarcelado porque él había dicho algo acerca del gobernador de ese entonces y lo habían puesto preso? Cuando el Señor está allí, dice que se da el hecho de que le quitan la cabeza a Juan el Bautista, y cuando el Señor va y le da la noticia, dice que el Señor se aleja al escuchar que le cortaron la cabeza, que decapitaron a Juan el Bautista. El Señor se aleja al monte para estar solo, como que el Señor se movía por señales, como que el hecho de que le mataran al profeta Juan era una señal para el Señor para escapar, para huir hacia el monte, a estar a solas con su padre. Mas sin embargo dice que la gente lo vio, y como la gente había visto en él algo extraordinario, y aquí es donde vamos a empezar a poner hincapié en el mensaje. Amigos, hermanos en el Señor, pastores, evangelistas, ministros que tenemos a cargo la responsabilidad de llevar el mensaje de la palabra del Señor. Si nosotros queremos que las personas nos sigan, si nosotros queremos que las personas tengan el hecho de querer venir al Evangelio, por el Evangelio que estamos predicando, tenemos que ponernos a pensar de que tenemos que hacer algo extraordinario. Tenemos que predicarle a la gente y decirle: oye, aquí en este lugar que es la iglesia del Señor hay algo mejor que lo que estás viviendo en este momento, para que la gente pueda seguir y venir. No tenemos que hacer cosas imitando al mundo, por ejemplo. Hoy día es muy común el hecho de que hay que hacer algún show que se parezca a los shows de Hollywood o a los shows de los cantantes, de los grandes artistas famosos, para que la juventud venga, para que la gente venga. Hay que hacer esas cosas. Cuando el Señor estaba en la tierra, el Señor no hizo nada de acuerdo a lo que hacían los fariseos o a lo que hacían los pueblos romanos. El Señor vino y sencillamente lo que Él vino a hacer fue a decir lo que el Padre le había mandado a decir, que era la palabra, la escritura, lo que Dios le había dicho. Eso fue lo único que el Señor vino a hacer, y eso es lo que la gente necesita. La gente necesita la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no adulterada, no contaminada. La palabra de Dios que venga directo de Dios a través de la unción del Espíritu, porque eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida. O sea, cuando la gente vio que el Señor salió, lo siguió. ¿Por qué lo siguió? Es la pregunta que yo tengo para usted. ¿Por qué no se quedaron en la ciudad con los fariseos? ¿Por qué tuvieron que seguir a Jesús? Porque Jesús tenía algo que los fariseos no tenían. Si usted quiere que la gente venga a usted, usted tiene que tener algo que el mundo no tiene. Es simple como eso. Ahora, cuando el Señor se ve rodeado de gente que no puede descansar, dice que empieza a hacer milagros en ellos. Empieza a sanar, empieza a obrar, empieza a darles lo que ellos necesitan, hasta que llega un momento en que los discípulos le dicen, llamándolos a sus casas. El Señor viene y le dice de que ellos les den de comer, hace la multiplicación de panes, y ahí está el milagro. Pero cuando el Señor termina el milagro, dice que envió a sus discípulos. Fíjese, porque el Señor sabía lo que venía. Él sabe el pasado, el presente, y Él sabe el futuro. El Señor ya sabía, porque el Señor se manejaba a través
de un plan, a través de una ¿cómo se le llama? De un bosquejo, no es bosquejo, la palabra que ando buscando. De un plan predeterminado, vamos a dejarlo de esa manera. El Señor se manejaba dependiendo del plan, dependiendo de cómo iban funcionando las cosas. Llegaba una cosa, seguía la otra. El Señor sabía que era lo que venía, y ahí es donde yo quiero llegar en esta tarde. Cuando el Señor ve de que la multitud, porque dice que la multitud quería hacerlo rey, dice de que él no quería ser rey político, porque no era su función. Ahora viene y dice, le dijo a sus discípulos que subieran a la barca y que se fueran mar adentro, mientras él despedía a la multitud. Usted lo va a leer en los versos anteriores, en el verso 22 específicamente. Dice que el Señor le dijo a sus discípulos que se subieran a la barca. Ahora, el asunto es de que ellos eran pescadores. Ellos tenían experiencia. Pedro era un hombre pescador, era un hombre con experiencia. Era como, yo puse aquí por ejemplo, como ponerse un zapato viejo. Usted sabe de que un zapato viejo ya tiene la horma del pie, y es más cómodo que un zapato nuevo. Cuando usted se pone un zapato nuevo, por ahí dicen que tiene que domarlos, ¿verdad? A los zapatos nuevos. Pero los zapatos viejos ya tienen hasta la curva que el pie tiene, ¿verdad? Ya tiene hasta la curva, ya tiene el molde, pues. Ya tiene la forma del pie de su pie. Si alguien viene y se pone ese zapato, le va a quedar chueco, le va a quedar feo. ¿Por qué? Porque ya tiene su forma. Pedro era pescador, de tal manera que el Señor le dijo, súbete. Para Pedro era como ponerse un zapato viejo. Era algo que ella estaba acostumbrado a hacer, y se echó a la mar. El Señor dice de que se fue y se quedó orando, se quedó buscando a su Padre en un momento de comunión. Ahora, el asunto es que yo quiero hablar acerca de 7 características de personas que van a caminar sobre las aguas. Y quiero ir rápido, no le voy a quitar mucho tiempo. Mire, la primera característica que yo puse acá es que reconocen la presencia de Dios. Una característica de las personas que quieren marcar la diferencia en este mundo, que quieren dejar huella. Qué lindo sería que el día que nos muriéramos, que el día que ya dejáramos de existir y nos llevaran al cementerio o donde quiera que nos vayan a dejar, cuando ya no existamos en esta tierra, que nosotros podamos ser recordados por alguien que dejó un legado, por alguien que dejó una huella, por alguien que marcó la diferencia en este mundo. Si nosotros queremos ser de esta categoría, tenemos que reconocer la presencia de Dios en cada acto que nosotros hacemos. Por ejemplo, fíjense que en el capítulo 3 del libro de Génesis hay un pasaje donde dice que Moisés estaba en la montaña. Dios lo había tratado a Moisés y lo había llevado hacia la montaña porque quería mostrársele, quería hacer algo con él. Y lo lleva a un lugar donde había una zarza. Todos conocemos el famoso pasaje de la zarza ardiente. Moisés le llama la atención primero que hay un árbol que se está quemando, pero le llama más la atención que nunca termina de quemarse. Eso es una atracción que Dios usó para atraer a su siervo, para atraer a Moisés hacia él. Cuando llega Moisés y ve que la zarza no se termina de quemar, no se consume como es lo normal, viene y se adentra, porque el Señor lo estaba llamando. Hay acontecimientos, eso es el pensamiento. Hay acontecimientos que pasan en su vida, en mi vida, antes, para que el Señor nos está atrayendo con esos acontecimientos, porque Él nos va a usar, porque Él nos va a utilizar. Hay acontecimientos, por ejemplo, la zarza que no se quemaba con Moisés. Fíjese que de ser un simple pastor de ovejas, la experiencia que vivió en la zarza Moisés, porque usted ya sabe el coloquio
la conversación que tuvieron con Jehová, Moisés en la zarza, porque Moisés habló con Dios en la zarza. Ese acontecimiento cambió para siempre la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque en ese acontecimiento Dios lo cambió de ser un simple pastor de ovejas a un líder que iba a gobernar a un pueblo de más de 2 millones de personas para ese entonces. O sea, de un simple pastor de ovejas, Dios lo llamó a una experiencia sobrenatural, a una experiencia que no era lo normal, porque lo iba a utilizar y lo iba a subir de nivel. O sea, Dios quiere atraerte, Dios quiere moverte a través de circunstancias que están alrededor nuestro. Dios a veces nos mueve el piso para que nosotros vengamos a tener la experiencia de ser simples personas, de ser un simple trabajador, de ser una simple ama de casa, de ser un simple ciudadano, a ser personas que marquen la diferencia, de ser simples ciudadanos de este mundo, a ser personas que marcamos la diferencia, que pusimos la cosa extraordinaria, la cosa extra en esta tierra. Nosotros tenemos que entender, para eso tenemos que reconocer la presencia de Dios. Si usted no reconoce la presencia de Dios, usted está faltando al hecho de sobresalir. Si usted quiere sobresalir en esta tierra, usted tiene que reconocer. Otro hombre fue Elías, pero no sé si por el tiempo va a quedar lugar para hablar de él, pero dice que estaba, fíjese que venía de matar más de, creo que de 400 profetas. Pero sin embargo estaba escondido en una cueva. Andaba huyendo Elías. En el capítulo 19 del libro de Reyes. Mas sin embargo, en ese lugar donde estaba escondido, dice que vino un viento fuerte. Y no estaba Dios en ese viento fuerte. Vino un terremoto, un temblor, y no estaba Dios en ese temblor. De último dice que vino un viento apacible. Y ahí estaba Dios. Un acontecimiento que sucedió cuando Elías andaba en su más bajo nivel espiritual. Dios viene y lo mueve, a darle la experiencia, porque lo iba a utilizar. Dios, cuando volvamos ahorita a la experiencia de Pedro, óigame bien. Porque en el capítulo 14 del libro de Mateo, verso 28, usted va a ver de que Pedro, por toda la experiencia que está pasando, la tormenta está sobre él, todos tienen miedo, están viendo una figura luminosa enfrente de ellos, el viento, las olas volteando la embarcación. Pedro se para y le habla al Señor, le dice: si tú eres Jesús, si tú eres el Señor, si eres tú, le dice Jesús, Señor, si eres tú, le dice Pedro, escúcheme, porque ese acontecimiento va a cambiar para siempre la vida del apóstol Pedro. Va a cambiar para siempre la vida de este simple pescador. Va a cambiarla para siempre. Por eso es que le digo, cuando va a suceder algo, cuando Dios te va a usar, cuando Dios va a usar tu vida, algún acontecimiento tiene que pasar. Y fíjese que es tan tremendo este pasaje, porque en el libro de Marcos, capítulo 6, verso 45 al verso 48, usted va a encontrar el mismo pasaje, pero hay una pequeña diferencia entre la narración de Marcos y la narración de Mateo. ¿Cuál es la pequeña diferencia? La pequeña diferencia es que dice que a la cuarta vigilia, o sea, más o menos las 4 de la mañana, que el Señor iba caminando sobre el mar de Galilea, pasando el mar de Galilea, vio, dice Marcos, que los discípulos estaban en apuros, que estaban remando, dice, con ansias,
para poder solventar la tormenta, porque eran pescadores con experiencia, ya habían pasado otras tormentas, ellos sabían cómo controlar el barco, tenían experiencia en estas cosas, pero en esta experiencia, valga la redundancia, en esta tormenta había algo diferente, no era normal esta tormenta, ahí es donde quiero llegar. Esta tormenta no era normal. Hay cosas que no son normales en nuestra vida. Hay cosas que se salen de lo normal y nos están aconteciendo y no hay explicación y no entendemos por qué la estamos pasando, no entendemos por qué están sucediendo, y es porque Dios, oiga por favor, Dios va a obrar ahí. Dios va a hacer algo que va a cambiar tu vida con ese acontecimiento. Cuando nosotros vemos la escritura en Marcos capítulo 6, ven que el Señor, aquellos están pero remando, batallando con la tormenta, y fíjense, dice que el Señor los vio, y dice el verso, y el Señor hizo como que se iba a ir de largo para llegar primero a la orilla. Oiga, el Señor está viendo a sus discípulos en apuros, y dice Marcos, usted lo va a leer en Marcos, no me va a dejar mentir, que el Señor hizo como que se iba a pasar de largo, pero cuando los discípulos lo vieron, estaban en el meollo del problema, no hallaban la solución, le gritaron y le dijeron: ¡eres tú! Usted va a leer la narración de Marcos, y el Señor le dice: cálmense, soy yo. Pero lo que yo voy es al hecho de que Pedro está en el momento y está en la barca, a punto de salir, a punto de poner su pie, o a punto de sacar su pie de la barca, cuando le pregunta al Señor: si eres tú, dime que yo vaya a ti. Una cosa importante en esto: ¿por qué Pedro simplemente no se bajó de la barca, sino que preguntó si era el Señor? Y aquí va la segunda característica de las personas que quieren caminar sobre las aguas. La segunda característica es, que saben discernir, entre la fe, y la ¿cómo se llama la palabra? ¿Cómo dice la palabra? Y otra se lo digo, no se me apure. Y la imprudencia. Se me fue. Una cosa es fe y otra cosa es imprudencia. Fíjese, los que van a caminar sobre las aguas tienen que saber discernir en qué momento pueden utilizar la fe, en qué momento pueden hacer cosas. No es que todo el tiempo van a hacer cosas. Hay momentos para hacer cosas. Hay momentos para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Óigame bien, porque si lo hacemos en un tiempo en el que no es el de Dios, vamos a fracasar. Y así de simple, así de simple. Ahora, los que van a caminar saben discernir, y eso está en el verso 29, usted lo va a encontrar ahí, que Pedro le dice al Señor: ven. Pedro le pregunta al Señor, le dice: si eres tú, ven, dime que vaya a ti. El Señor le responde y le dice: ven. Cuando escucha Pedro la respuesta del Señor, que le dice ven, entonces es cuando empieza a actuar. Pero discierne entre lo que es fe y lo que es la imprudencia. Si Pedro se lanza solo así, sin asegurarse de lo que está haciendo, Pedro va derechito al fondo del mar. Eso es lo que yo quiero conversar con usted, o sea, que quede claro, porque aquí va a venir la tercera característica. La primera característica ya dijimos que era que reconoce la presencia de Dios. La segunda característica es que sabe discernir entre lo que es fe y lo que es imprudencia. Óigame, la número 3, sería: salen de la barca.
Nunca en tu vida y nunca en mi vida vamos a hacer algo si no nos atrevemos a salir de lo normal. ¿Por qué digo de lo normal? Porque lo normal era que estuviera con nosotros 11 apóstoles miedosos, temerosos, asustados, angustiados de que se van a morir. Estaban en la barca refugiándose como podían, agarrándose de las cosas de la barca, y Pedro estaba en otra onda. Pedro no estaba en la onda de ellos, Pedro andaba en otra onda, porque Pedro se atrevió a ir a la orilla de la barca y decirle: Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti. Y cuando recibe la orden, Pedro se lanza al mar. Si Pedro no hace eso, Pedro se hubiera quedado igual que los otros 12 discípulos. ¿Ok? Metido en la barca. Si usted quiere hacer cosas extraordinarias para sus hijos, si usted quiere hacer cosas extraordinarias para usted, si usted quiere que Dios lo bendiga, si usted quiere que Dios lo prospere, si Dios quiere que Dios se glorifique de una manera gloriosa, usted tiene que salir de lo normal. Y para salir de lo normal, usted tiene que tener un coloquio personal con Dios. Usted tiene que tener comunión con Dios. Usted tiene que buscar al Señor. Usted tiene que irse a meter, como lo hacía el Señor en cada momento que podía, a irse a pasar a solas con su Padre. ¿Qué cuadro más glorioso ha de haber sido eso? Entre que el Señor Jesucristo, arrodillado en un monte Getsemaní, en cualquier lugar, que se postrara el Señor y pasara horas y horas y horas y horas conversando con su Padre. Eso es lo que lo hacía diferente. Eso es lo que nos va a hacer a nosotros diferente. El día en el que nosotros nos acostumbremos al hecho de que nos apartemos tiempo para hablar con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios todo glorioso y poderoso. El día en el que nosotros nos humillemos y vayamos y dediquemos gran parte de nuestra vida a hablar con Dios, cosas gloriosas van a pasar. Necesitamos salir de la barca. Necesitamos que usted dé el paso de fe. Necesitamos que usted se aviente. Por ahí alguien dice: nunca vas a hacer nada en la vida si no te atreves a hacerlo. Vas a ser igual que el del montón. O sea, tenemos que marcar la diferencia. Número 4. Voy a ir un poquito más rápido, ¿ok? La número 4, ¿ok? Enfrentan problemas. La número 4 es que los hombres que van a caminar sobre las aguas saben enfrentar los problemas. No son hombres que vino el problema y no hay que hacer. Pedro se dio un problema, claro que se dio un problema. ¿Cuál era el problema que Pedro se encontró en este pasaje? Usted lo va a leer en verso 21 y verso 30. El problema de Pedro era el viento fuerte y eran las olas que estaban moviendo la barca, ¿ok? Que estaban amenazándolo con matarlo, con ahogarlo, con hundirlo en el mar. Eran los problemas que tenía que enfrentar Pedro. Pero Pedro usó la fe que tenía dentro al creer que el que estaba al otro lado de la tormenta era el Señor. O sea, de que nosotros vamos a enfrentar problemas en la vida. Claro que sí. ¿Quién te dijo que el evangelio era de Bill y Pap? ¿Quién te dijo que el evangelio era de fantasía? ¿Quién te dijo que el evangelio era como unas vacaciones en Cancún? El evangelio tiene problemas. El evangelio tiene sus dificultades. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es difícil. La vida cristiana tiene sus cosas no negativas, sino sus problemas, sus adversidades en la palabra. La vida cristiana tiene sus adversidades. Es como, yo siempre lo digo, como el salmón. El salmón va luchando contra la corriente. Así usted y yo tenemos que ser. Es difícil, es muy difícil pelear contra las corrientes de este mundo. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Pues vamos otra vez para la corriente, porque para allá corre mejor asunto. No. Tenemos que luchar contra la corriente, porque así es lo que hacen los hombres que van a caminar sobre las aguas. Tienes que marcar la diferencia, tengo que marcar la diferencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Enfrentando nuestros problemas. Yo no sé cuál sea tu problema, tus miedos.
tus temores, miedo al fracaso, miedo a fracasar. Por eso es que nunca te has lanzado a hacer algo nuevo. Estás en el trabajo por 20 años, por 27 años. Estás en el mismo apartamento por más de 30 años. Estás con el mismo auto por más de no sé cuántos años. No hacemos algo nuevo, no hacemos algo extraordinario, no nos animamos a salir de la rutina, de lo común, porque tenemos miedo. ¿Y qué si va a faltar? ¿Y qué si no nos va a alcanzar? ¿Y qué si va esto? ¿Y qué si va? ¿Y qué? ¿Y dónde está Dios entonces en tu vida? Dios, cuando ve que tú haces un movimiento arriesgado a causa de Él, Dios no te va a dejar solo. Dios va a estar contigo. Si vas caminando creyendo de que hay un puente, Dios va a hacer que ahí haya un puente. Si vas caminando hay un precipicio y tú crees que va a haber un puente, Dios va a poner ángeles ahí para que tu pie no resbale, para que tu pie no caiga. Va Dios a poner algo para poderte soportar. Tienes que creerle a Dios. Tengo que creerle a Dios. Número 5. Ya sé que me pasé, ¿verdad? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Número 5. Aceptan. Fíjese, esto es interesante. Aceptan el temor. ¿Ok? Aceptan el temor como parte del proceso de crecimiento. El que va a caminar sobre las aguas va a llegar a un punto en el que va a tener cierto temor de hacer algo que le va a enfrentar la vida, ¿ok? Pero él va a reconocer ese temor como algo propio del crecimiento que él está teniendo. O sea, el evangelio es por etapas. El evangelio es por etapas. Usted llega a la iglesia, se bautiza en agua, después viene el bautismo con el Espíritu Santo, o antes o después, pero son cosas de Dios en las personas. Después viene usted a aprender en la iglesia. ¿Qué es lo que viene a aprender en la iglesia? La palabra de Dios. Viene a aprender doctrina, porque usted viene de un mundo, de una vida en la que no conocía de Dios. Muy a lo lejos leía la Biblia, tal vez cada casamiento, cada matrimonio, cada que se moría alguien por ahí. No tenía usted contacto con la Biblia, entonces tiene usted que ser educado en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la doctrina, esto y lo otro, tiene que ser educado. Entonces ese es un proceso. Después de ese proceso viene otro proceso que es el hecho ya de activar en las cosas del Señor. Tal vez repartir un tratado, tal vez de ir a hablarle a alguien, tal vez empieza a servir en la iglesia como músico o como maestro de ceremonia, o ya viene a hacer algo en la iglesia. Es otra etapa. El evangelio es por etapas y la vida espiritual también es por etapas. Y cada etapa tiene una dificultad. Tiene un momento en el que van a mecer su piso, van a mecer su fe, van a mecer lo que usted tiene para poderlo subir de nivel. Eso es lo que Dios quiere, porque si usted es fiel, dice la palabra, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. ¿Qué pasa si en lo poco no soy fiel? No me van a promover. Pero si en lo poco soy fiel, me van a promover a algo mejor. Tenemos entonces que aceptar. Somos humanos. Cometemos errores, fallamos. O sea, no somos superhéroes. No somos Superman, o Llanero Solitario, Batman, o Robin Hood, o esos actores que aparentemente no cometen errores, no fallan, no tienen miedo a nada. El hombre, ¿cómo se llama? Superman es el hombre de acero, ¿no? Que de verdad le pueden tirar y que no hay ningún problema. O sea, nosotros somos seres humanos de carne y de hueso y vamos a tener temores alguna vez en la vida. Elías lo tuvo. ¿Cuántos ejércitos enemigos derrotó? Y una mujer lo tenía amedrentado en una montaña, metido en una cueva. O sea, somos seres humanos. David, el gran hombre de Dios, mataba leones, mataba osos cuando
cuando venían y le robaban a sus ovejitas. Mas sin embargo, una mujer bañándose en un patio de su casa lo mandó abajo. Ustedes saben. Pero Dios tiene misericordia de sus siervos. Dios tiene misericordia y Dios restaura, Dios levanta, Dios bendice. Cuando nosotros reconocemos que el temor es parte del crecimiento, nosotros podemos tener la confianza que vamos a poder caminar sobre las aguas. El número 6, quiero ir más rápido. Bueno, yo no sé si los que me están escuchando tienen prisa. Yo soy el que tengo prisa, yo creo. ¿Verdad? Pero el número 6 dice, supera las fallas. Otra vez volvemos a lo mismo. Oiga, los que van a caminar sobre las aguas no se quedan tirados. Pedro, en el pasaje que estamos estudiando, ¿ok? Va usted a ver, Pedro tuvo temor cuando caminó, ¿ok? Cuando caminó dio el primer paso, dio el segundo paso, ya estaba haciendo una cosa extraordinaria. Mas sin embargo, cuando vio la tormenta, cuando vio las cosas que estaban pasando, dice que tuvo temor, en la parte anterior. Tuvo temor, ¿ok? Y se vino para abajo. El agua se lo estaba hundiendo. Pero Pedro no se quedó allí, porque reconoció su falla. Pero la estaba superando al extender la mano y decirle, Jesús, sálvame. Sabía a dónde clamar cuando venía la falla. El cristiano, el ministro, el hombre de Dios, el hombre de negocios, la persona que quiera hacer algo extraordinario y quiera sobresalir y quiera caminar sobre las aguas, sobre los problemas, ¿ok? No se pueden quedar tirados. Cuando usted va caminando en la calle y se tropieza, ¿se queda tirado? Da vergüenza, ¿no? O sea, por el simple hecho de que no se ría o de que lo mire la menos gente posible, de que usted se cayó, usted se levanta pero como elástico. O sea, se cayó y al ratito ya está parado, aunque está pero con el dolor por dentro. Pero con el hecho de que no se rían, con el hecho de que no se burlen de usted, la vergüenza humana es lo que lo levanta. Entonces, en la vida espiritual también tenemos esas fallas. Tenemos esas caídas, ¿ok? Tenemos que superarlas. No podemos quedarnos tirados. No podemos quedarnos, como dice, lamiendo nuestras heridas como perros. No, tenemos que levantarnos sabiendo de que caíste, sabiendo de que hubo una falla en tu vida, pero tienes que levantarte de eso. No importa lo que sea, los hombres te van a juzgar, los hombres te van a criticar, los hombres te van a poner en la espada y te van a disparar y te van a fusilar. Pero hay un Dios en el cielo, hay un Dios glorioso y maravilloso que te conoce, que sabe que caíste, que sabe que estás derrotado, que sabe que estás ahí, que tuviste una falla y Él conoce tu corazón, Él sabe lo que hay en tu corazón, Él va a extender su mano hacia ti, Él te va a ayudar. Y el número 7, ok, para terminar, es aprende a esperar en Dios. Los que van a caminar sobre las aguas aprenden a esperar en Dios. En Romanos capítulo número 5, verso 3 dice que la paciencia, la fe produce paciencia. Paciencia, ahí usted lo va a leer en su casa y va a encontrar acerca de lo que habla acerca de la paciencia, ¿ok? Pero el que va a caminar sobre las aguas tiene que aprender a esperar en Dios. No podemos hacer las cosas a lo loco. No podemos hacer las cosas a tiempo o a nuestro antojo. El hombre que va a caminar sobre las aguas va a aprender a esperar en Dios. O sea, va a tener paciencia, porque las cosas van a venir de parte de Dios a su tiempo. Van a venir. Fíjese que mire qué cosa esta. Juan el Bautista fue enseñado, fue preparado 30 años para tener un ministerio
de 6 meses. Preparado 30 años en la paciencia de Dios para tener un ministerio tan corto, pero tan importante, que fue que quien presentó al mundo el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. Y no solo eso, sino quien lo bautizó en agua. O sea, 30 años de tratamiento para tener un ministerio de 6 meses. El que va a caminar sobre las aguas aprende paciencia. Y eso es una arte, es un don de Dios que muy pocos lo queremos tener. Porque pedir paciencia es pedir prueba. Pedir paciencia es pedir problemas. Porque a través de la prueba, a través del problema, va a venir la paciencia. Y la paciencia te va a dar la bendición de Dios de que te va a hacer caminar sobre las aguas. Este es el pensamiento de esta tarde. Si quieres caminar como Pedro caminó en las aguas, vamos a tener que pedir al Señor estas 7 características. Reconocer a Dios, reconocer la presencia de Dios en tu vida, saber discernir entre la fe, y la imprudencia, salirte de la barca, tienes que hacer el paso de fe de salirte de la barca. Tienes que también hacer el paso de enfrentar tus problemas. Tienes que también aceptar el temor como parte del desarrollo o del crecimiento de tu vida. Tienes que superar tus fallas y tus problemas. No te puedes quedar tirado. No puedes decir, ya, ni modo, que está ya, mejor tiro la toalla, es lo más fácil. No, Señor. No. Tienes que aprender a superar tus fallas. Y tienes que aprender a esperar en Dios. Espero que esta tarde, esta noche, haya podido llegar el mensaje a tu corazón, a tu vida. Porque nosotros necesitamos hombres y mujeres que hagan cosas extraordinarias. El mundo ya no quiere acercarse al Evangelio porque está cansado de una rutina. Dice, no queremos cambiarnos de religión. Y tienen razón, porque eso ha caído el Evangelio en los últimos tiempos, en una religión, algo comparable con otros. Pero el Evangelio de Jesucristo es más que una religión. El Evangelio de Cristo es vida, es gozo, es paz, es alegría, es bendición, es unción del Espíritu, son milagros, son sanidades, son prodigios. El Evangelio de Dios es misericordia nueva todos los días. Así que si tú quieres hacer algo extraordinario o ser una persona extraordinaria, tienes que hacer cosas extraordinarias. Pedro, el del ejemplo de esta noche, no se quedó con los 11 en la barca, no se quedó con todos. Pedro salió. Se pudieron reír de él porque a los 2-3 pasos cayó en el agua. Es cierto, así fue. Pero ¿sabes qué? Hizo algo que esos miedosos no hicieron. Cuando tú te decidas por Dios y tú te decidas hacer algo por Dios, aunque a los 3 meses caigas derrotado por problemas, porque no se pudo, por esto, por lo otro, pero vas a tener en tu corazón y en la conciencia de que te atreviste a hacer algo diferente para Dios. Créeme, Dios no te va a dejar avergonzado. Dios va a dar la cara por ti y Dios te va a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor, porque ha ministrado mi corazón, ha ministrado mi vida. Señor, y así también espero, Señor, que pueda, Señor, haber ministrado, Señor, a personas que han estado escuchando, Señor, a través de las señales de internet, a través, Señor, también, oh Padre, bendecido, Señor, también a mi hermano Armando, Señor, mi hermana Ana, Señor, que estamos aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que esta palabra, Señor, pueda venir a ser eficaz en nuestra vida
Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, oh Dios, para poder, Señor, oh Dios mío, hacer de estas características, Señor, algo propio en nuestra vida. Señor, de poder, Señor, marcar la diferencia, de poder predicar y vivir un evangelio diferente, de poder, Señor, oh Dios mío, lanzarnos, Señor, a creerte, Señor, de que tú eres el que nos puedes hacer caminar sobre las aguas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Extiende tu mano. Es tiempo, Señor, de que tu pueblo salga de la barca. Es tiempo, Señor, de que tu pueblo salga de la comodidad que este país produce, Señor, que la economía, que la abundancia, que la prosperidad produce en cualquier país, Señor. Es tiempo que tu iglesia, Señor, salga de la iglesia, del templo, Señor, de las cuatro paredes. Es tiempo que la iglesia, Señor, salga al mundo, Señor, a decirle, a predicar, a confesar, a proclamar, Señor, que hay un Dios en el cielo, Señor, que es más grande, más poderoso que los que está aquí en el mundo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, levanta hombres, Señor, con valor, levanta hombres con temor, levanta hombres, Señor, con la unción, con visión, Señor, que vayan, Señor, a predicar tu palabra, que hagan cosas extraordinarias, Señor, porque el tiempo está cerca, Señor, porque el momento así lo amerita, Señor. La mies está madura, pero pocos son los obreros. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano. Que esta palabra, Señor, sea un grano de arena, Señor, para que tu pueblo, Señor, pueda motivarse y pueda moverse, Señor, a que podemos hacer, Señor, que este mundo conozca, Señor, que hay un Dios vivo, Señor, que quiere transformar y cambiar, Señor, la sociedad, Señor, y esta vida, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por los que han estado escuchando, Señor, por los que escucharán y por lo que tu palabra, Señor, ha de tocar a través de esta señal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por su sintonía, gracias por su paciencia. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y será hasta la próxima oportunidad.